La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos. Pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio. Carl Sagan. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, amables radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Orbe, reflexiones de nuestro entorno, el programa sobre sustentabilidad ambiental de la Subdirección para la Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les saluda Armando Gándara. Agradezco su presencia. El día de hoy tocaremos un tema con el que estamos viviendo, el coronavirus o SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como COVID-19. En un inicio, se pensaba que el origen del brote estaba en el mercado de mariscos y pescado de la ciudad de Wuhan. De ahí que a la enfermedad también se le llame neumonía de Wuhan. Pero investigadores de la Academia de Ciencias de China lo han descartado. Concluyen que el virus se propagó en este lugar, pero no tienen claro si mutó en algún animal antes de pasar al ser humano. Hoy en día estamos expuestos a una cantidad de información que nos supera y es fácil caer en noticias falsas o confusas. Por eso, empezaremos el programa con una explicación sobre qué es el coronavirus y la pandemia que nos comparte el Dr. Pelayo de este simpático personaje del Canal 11 Niñas y Niños. Hola, soy el Dr. Pelayo. Seguramente durante los últimos días has escuchado la palabra coronavirus. Lo primero que tenemos que saber es, pues, ¿qué es un virus? Los virus son seres tan diminutos que ni siquiera se pueden ver con un microscopio común. Cuando entran a un cuerpo, como el de una persona o un animal, causan enfermedades. La higiene es la mejor manera de evitar que los virus nos ataquen. Los coronavirus son los virus que causan las enfermedades de las vías respiratorias como el catarro y la gripe. Y la enfermedad de la que estamos oyendo hablar es causada por el coronavirus COVID-2019. Una pandemia se declara cuando una nueva enfermedad se presenta en más de 100 países y se contagia rápido entre la población. No quiere decir que sea una enfermedad más grave, sino que está casi en todo el mundo. Como es una enfermedad nueva y los médicos están aprendiendo sobre ella, todavía no hay una vacuna ni medicamentos especiales para curarla. Bueno, cuídense y hasta la próxima. Como escuchamos, pandemia significa que el coronavirus se ha expandido por casi todo el mundo. De acuerdo con datos del Centro de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, ha infectado a más de 2.4 millones de personas en todo el mundo, causando la muerte de más de 166,000 personas. A nivel global, la pandemia se encuentra en una fase de repunte, según la OMS, con una tendencia al alza en los contagios y el número de fallecimientos. Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido son, en este orden, los países más afectados por la pandemia en cuanto a número de contagios confirmados, y son los únicos donde se ha superado la barrera de los 100,000 casos. Solamente 19 países de los 193 no han reportado casos de coronavirus. Pero, ¿qué tiene que ver
el SARS-CoV-2 con el medio ambiente? Se cree que el origen de este nuevo coronavirus está relacionado con el murciélago, ya que estos animales son un reservorio muy importante de coronavirus y se han encontrado coronavirus muy similares al SARS-CoV-2 en muestras obtenidas de ellos. Sin embargo, no se ha podido establecer una relación directa entre esos coronavirus y el SARS-CoV-2, lo que apunta a un posible hospedador intermedio. Un candidato posible es el pangolín. A partir de muestras tomadas de pangolines rescatados del comercio ilegal, se han identificado coronavirus muy similares al SARS-CoV-2, especialmente en una región crítica para la unión del virus a la célula huésped. Este resultado sugiere al pangolín como especie intermediaria. Esto quiere decir que es una enfermedad zoonótica. Alrededor de 60% de todas las enfermedades infecciosas en los humanos y 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, que son transmitidas por los animales. Las zoonosis que surgieron o reaparecieron recientemente son el ébola, la gripe aviar, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS, el virus Nipah, la fiebre del Valle del Rift, el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, el virus del Nilo Occidental, el virus del Zika y ahora el coronavirus que causa el COVID-19. Los factores que aumentan el surgimiento de la zoonosis son deforestación y cambios en el uso del suelo, comercio ilegal o poco regulado de vida silvestre, agricultura y ganadería intensivas, resistencia antimicrobiana y el cambio climático. Escuchemos al doctor Fernando Valladares Ros, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, hablando sobre la zoonosis y biosfera para su canal de YouTube, La Salud de la Humanidad. Orbe, nuestro tema central de hoy. La pandemia del coronavirus comenzó oficialmente el 1 de diciembre de 2019, de donde toma el nombre de COVID-19, literalmente en inglés, la enfermedad de coronavirus que comenzó en 2019. Su origen está en la ciudad de Wuhan, en la China central, a partir de un grupo de personas vinculadas al mercado mayorista de mariscos en el sur de China, que desarrollaron neumonía. El coronavirus saltó al ser humano en algún momento anterior a esa fecha de animales que actuaban como reservorios naturales en lo que se conoce como una zoonosis, una infección de origen animal. El virus ha puesto en jaque todos los sistemas sanitarios nacionales e internacionales, que colapsaron en pocas semanas, y desafía a los científicos que buscan con urgencia vacunas y fármacos que puedan contener la pandemia in extremis y revertir la infección global. Pero no hay sistema sanitario de ningún país, no hay cuerpo de seguridad de ningún estado capaz de protegernos en la escala y con la fiabilidad con la que lo hace la naturaleza. Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud indicaron hace tiempo lo que ahora estamos sufriendo. No estamos preparados para una gran pandemia. Y lo dijo y lo dice a la vez que anuncia que cada vez habrá más. El efecto protector de la naturaleza ante patógenos e infecciones se conoce desde antiguo y hace ya varias décadas que los científicos lo han demostrado. En las zoonosis hay normalmente varias especies implicadas, con lo que cambios en la diversidad de animales y plantas afectan a la posibilidad de que el patógeno entre en contacto con el ser humano y lo infecte. El efecto protector de la biodiversidad por dilución fue planteado por Kissing y colaboradores hace ya 15 años en un importante artículo en la revista Nature. Este efecto protector por dilución de la carga vírica fue demostrado unos años más tarde por Johnson y Tilges. El efecto protector por amortiguamiento de la biodiversidad se demostró para el caso del virus del Nilo y la diversidad de aves por Encegua y colaboradores en el año 2006. El
papel protector de la biodiversidad se ha visto igualmente en el caso del virus del Hanta, transmitido por ratones y que periódicamente genera brotes muy peligrosos en el sur de América. También se ha visto en el caso de la enfermedad de Lyme, donde la extinción local de zarigüeyas y la expansión de ratones genera brotes importantes, especialmente en la costa este de América del Norte. En la última década se está estudiando el efecto protector de una naturaleza sana en multitud de zoonosis como la gripe aviar, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el virus del ébola, la enfermedad de Marburgo, la fiebre de Lassa, el síndrome respiratorio agudo grave, el virus de Nipah, la fiebre del Valle del Rift, el virus del Zika y muchos más. Estamos llevando a la vida a su sexta gran extinción, amenazando el futuro de 1 millón de especies a un ritmo 1000 veces mayor que la tasa de extinción natural. Estamos empobreciendo y simplificando los ecosistemas, dejando solo las especies que nos interesan o incluso poniendo, o mejor, imponiendo a aquellas que nos interesan. Bosques simplificados que se vuelven muy sensibles a cambios y perturbaciones ambientales. Bosques que no amortiguan los extremos de calor y frío. Bosques que no cumplen bien sus funciones ecológicas. Y ahora nos volvemos a dar cuenta, bosques que apenas nos protegen de las zoonosis. Demonizar animales portadores de virus como los murciélagos es contraproducente, ya que muchos tienen un importante papel regulador en la naturaleza. Los murciélagos juegan una labor fundamental en el control de vectores de otras epidemias graves como la malaria. De hecho, se emplean en muchas campañas de control biológico de plagas molestas o peligrosas como los mosquitos. La evidencia de que el murciélago es el causante de la zoonosis actual es en realidad dudosa y parece que otras especies han actuado como reservorio y como causantes del paso del virus al ser humano. Se ha visto que hacen falta hospedadores intermedios, ya sea otra especie salvaje, como ocurrió en el brote del SARS de 2002 con las civetas, o una especie doméstica, como ocurrió con el brote de virus Nipah a finales de los 90 con los cerdos. Además, la ciencia pone ahora los ojos otra vez en el pangolín. Al principio de la infección se mencionó al pangolín, pero los que se comprobaron en diciembre contenían virus menos relacionados con el coronavirus que los que se encuentran habitualmente en murciélagos y por tanto el pangolín fue descartado. Sin embargo, meses después, unos pangolines malayos de la especie Manis javanica, requisados en un mercado ilegal del sur de China, contenían virus extremadamente similares al SARS-CoV-2, causante de la pandemia actual, tal como explican Zhang Lam y colaboradores en un reciente artículo en Nature. Es importante no limitarse a la biodiversidad a la hora de entender la función protectora de la naturaleza. Una naturaleza compleja, rica en especies, pero también en procesos ecológicos, mantiene un alto nivel de funcionalidad y amortigua extremos climáticos, contrarresta la polución y frena el avance de muchas enfermedades. Ahora sabemos, por ejemplo, que el polvo del desierto, ese polvo que aumenta día a día con un clima más árido y con la destrucción de la cubierta vegetal, actúa de auténtica autopista para el virus que puede viajar así a muy largas distancias. De igual manera opera la contaminación atmosférica. Las partículas contaminantes sirven de apoyo físico para el virus y facilitan su permanencia en la atmósfera y sus viajes lejanos. Ambos factores, el polvo y la contaminación, afectan al sistema respiratorio humano, facilitando la entrada del coronavirus en nuestro organismo y su proliferación hasta generar la temida neumonía. A pesar de todo el esfuerzo del sistema sanitario internacional y de cada país, estamos ante un gran fracaso. El éxito nunca será vencer a la enfermedad, una enfermedad que siempre se cobrará muertos y dolor. El éxito es que no llegue a producirse. Cuando la pandemia se ha producido ya hay un coste económico, de bienestar y sobre todo de vidas humanas que es injustificable. Cuando esta pandemia pase, debemos recordar que la única prevención posible, la única forma de amortiguar las infecciones y que no lleguen a globalizarse y volverse letales, es rodearnos de ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies. Debemos repensar nuestra relación con la naturaleza y esto nos lleva ineludiblemente a cuestionar nuestro mismísimo sistema socioeconómico. Vivir de espaldas a la naturaleza es sencillamente insostenible, no es viable. El gran problema actual de la humanidad es que los seres humanos nos concebimos como algo diferente y separado de eso que llamamos medio ambiente, naturaleza o biosfera. Somos inmensamente ciegos a la hora de ver que todo lo que hacemos al resto de la biosfera se lo hacemos a nuestra salud, a nuestra economía, a nuestra sociedad. ¿Cómo podemos pensar que destruir los ecosistemas y sobreexplotar los recursos no va a tener consecuencias profundas en nuestras vidas? ¿Qué tiene que ocurrir para abrirnos los ojos, para que relacionemos las noticias con los procesos físicos y biológicos que las explican?
La pandemia del coronavirus, como el 70% de las enfermedades emergentes de los últimos 40 años, la hemos provocado directa o indirectamente nosotros mismos. La culpa no es de murciélagos o pangolines, sino de nuestros nuevos hábitos globales en medio de una naturaleza que ya está simplificada y empobrecida, y que no cumple con las funciones, que no cumple con nuestra protección ahora que tanto la necesitamos. Como escuchamos, la zoonosis básicamente las hemos provocado con la sobreexplotación de los recursos naturales. Al volver de la pausa, hablaremos de cómo las medidas de contingencia están impactando en el planeta. Regresamos. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. John F. Kennedy. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. Estamos de vuelta, hablando sobre el coronavirus y su relación con el medio ambiente. En el segmento anterior, platicamos de cómo hemos invadido a la naturaleza, que cada vez estamos más cerca de animales y plantas que albergan enfermedades que pueden pasarse a los humanos. En este segmento exploraremos el impacto sobre el medio ambiente que han tenido las medidas de contingencia contra el coronavirus. La principal es el confinamiento o distanciamiento social, así como el paro de actividades económicas no esenciales. Aquí esto lo conocemos por las campañas Quédate en casa y su sana distancia. La cuarentena ha puesto en pausa a la humanidad, ha disminuido el número de industrias que están en funcionamiento y con ello la cantidad de vehículos en las calles, lo cual ha dejado una marca positiva en el ambiente desde luego. Escuchemos en la sección Último Llamado los impactos positivos en diferentes partes del mundo. Último llamado. Información que despierta conciencias. Imágenes proporcionadas por Copernicus, el Programa de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y Seguridad de la Unión Europea, muestran que las concentraciones de dióxido de nitrógeno entre el 13 de marzo y el 13 de abril del 2020, en comparación con las concentraciones promediadas en el mismo periodo del 2019, han tenido descensos de alrededor del 40% en China, 45% en Madrid, Milán y Roma, mientras que París ha experimentado una espectacular caída del 54%. Esto coincide con las estrictas medidas de cuarentena adoptadas y se prevé que la calidad del aire mejore en todo el mundo. Los habitantes de la ciudad de Jalandhar, ubicada en el norte de India, captaron imágenes del Himalaya, luego de casi 30 años sin ser visibles desde esa zona debido a los grandes niveles de contaminación. Las ciudades de la India fueron de las más contaminadas del mundo en el 2019, pero gracias al confinamiento se pudieron observar las montañas cubiertas de nieve. De acuerdo con un estudio elaborado por la organización Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, la ciudad presentó una baja entre el 30 y el 40% de la polución desde el 3 de abril, fecha en que las pedreras dejaron de funcionar. Científicos de diversas partes del mundo han observado una disminución de las vibraciones generadas por automóviles, trenes y autobuses relacionados a la vida cotidiana y que ha disminuido por el brote del COVID-19, provocando una reducción del ruido sísmico ambiental entre un 30 y un 50%. En México, el Sistema Sísmico Nacional reportó solo 18 sismos en la madrugada del 3 de abril, cuando ha reportado hasta más de 30.
Animales en peligro de extinción o que ya se creían desaparecidos han salido a la luz ante la falta de humanos. En la India se pudo observar una civeta malabar caminando por las calles. Se creía que llevaba 30 años extinta. En Cancún, una tortuga laúd anidó huevos, siendo una especie en peligro de extinción. Durante 10 años, un zoológico de Hong Kong había intentado sin éxito que la pareja de pandas gigantes se apareara. Pero el apareamiento natural de Jin Jin y Lily se logró durante esta cuarentena, mientras el zoológico estuvo cerrado al público. Ante la falta de humanos, los pandas retomaron sus rituales reproductivos. En general, las playas alrededor del mundo lucen aguas cristalinas y se han dado avistamientos de fauna como delfines, ballenas y mantarrayas debido a la ausencia de turistas. También se han reportado pavos reales, monos, elefantes, venados, caballos, jabalíes, paseando por avenidas y carreteras vacías tomando las ciudades. Así como le hemos dado un descanso a la naturaleza, desafortunadamente ahora estamos contaminando con unos desechos que antes eran casi de uso exclusivo para el sector salud. Hoy en día podemos encontrarnos cubrebocas y guantes que utilizamos como otra medida de contingencia tirados en las calles. Miembros de una organización conservacionista encontraron miles de cubrebocas usados en las playas del archipiélago de Soko entre Hong Kong y Lantau. Al igual que los artículos de un solo uso, los cubrebocas son fabricados con materiales que no son biodegradables. Escuchemos en Pistas para la Transformación cuál es la forma correcta para deshacernos de estos residuos. Pistas para la transformación. A lo largo de esta cuarentena hemos adoptado medidas para evitar contagios como salir lo menos posible y si lo hacemos, usar cubrebocas, gel antibacterial y guantes. A pesar de que el Centro Internacional de Tecnología Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboró el Compendio de Tecnologías para el Tratamiento y la Destrucción de los Residuos Sanitarios, que está destinado a ayudar a los gobiernos y a las organizaciones de salud a evaluar y seleccionar tecnologías apropiadas para la destrucción de los residuos sanitarios, a la sociedad no nos queda muy claro cómo debemos deshacernos de ellos, ya que últimamente podemos ver guantes y cubrebocas usados tirados por la calle, sin pensar en el riesgo que esto puede generar. Los desechos sanitarios son todos los residuos generados por las instalaciones sanitarias, laboratorios médicos y las instalaciones de investigación biomédica, así como los desechos de fuentes menores o dispersas. Los desechos sanitarios se pueden clasificar de la siguiente manera: lacerantes, patológicos, otros desechos infecciosos, farmacéuticos, desechos químicos peligrosos, desechos radioactivos y desechos generales. En general, entre el 75 y el 90% de los desechos sanitarios son desechos generales, no infecciosos y no peligrosos. Una persona común debe separar tanto cubrebocas, guantes y medicamentos usados del resto de la basura, metiéndolos en una bolsa de plástico e inmediatamente después introducirla en una segunda bolsa de basura, bien aislada de todo. Una vez que la doble bolsa se haya llenado, se depositará siempre que esté bien cerrada en el bote de basura de la casa, con tapadera. Recordemos que algunos cubrebocas los podemos lavar y volver a usar. Es importante que tratemos estos residuos domésticos como desechos peligrosos y los eliminemos por separado para evitar riesgos de contagio y tener un mayor control de su destino. Pongamos en práctica estas recomendaciones y separemos estos residuos del resto de nuestra basura. Así hemos llegado al final de esta emisión. Les recuerdo nuestro correo electrónico es orbe@uacj.mx. Los esperamos la próxima semana en esta estación y a través de Facebook UACJ Radio. Se despide Armando Gándara. Hasta la próxima.
Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos, antiguo y vasto, del cual derivamos. Carl Sagan. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la UACJ. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.